Hola, en el siguiente tutorial voy a explicar cómo utilizar el SQLite en Android y voy a utilizar el ejemplo que hay en Android Hive de Android SQLite Database Tutorial. ¿Ok? Es un tutorial que es completo y que se asimila a los métodos más estándar de costumbre de usar SQL y MySQL y etcétera. Lo que sí es verdad también es que Android ofrece una versión un poquito más avanzada, que es usando el DAO, y aprovechándose de las propiedades de arroba que tenemos aquí, que también usamos en Firebase, propias del sistema operativo. Yo no lo voy a usar todavía. ¿Okay? Voy a dejar esto fuera y voy a utilizar los métodos más estándar. ¿De acuerdo? En el ejemplo que vamos a crear, la idea, a ver, para una introducción rápida, SQLite en Android permite hacer base de datos en local, en el móvil. Entonces, de esta forma podemos guardar información en el móvil sin tener que depender de Internet. Creamos nuestra propia base de datos local y de esa forma podemos acceder y obtener la información de interés. ¿De acuerdo? En este caso, del ejemplo de Android Hive, están creando una tabla llamada contacts con tres campos de tipo int, text, text, en el cual el int id, o sea, el int id es es la llave primaria. El SQLite en Android funciona igual que el MySQL. Tiene el lenguaje de queries. Entonces, la verdad es que debería más o menos ser sencillo trabajar con esto. Entonces empezamos creando, por ejemplo, un paquete que se llama SQLite admin, ¿ok? Y dentro voy a crear los objetos, etcétera. Eh, Directamente, como voy a seguir el mismo tutorial, voy a crear lo que ellos llaman un contacto. Porque de la misma forma que en Firebase nosotros representamos con ramas, pero nosotros en base de datos, cuando se llaman de temas relacionales, cada fila es un objeto. Entonces, tenemos aquí claramente que el objeto en cuestión tiene estos tres parámetros, que es id, name y phone, ¿sí? De tipo int text text o int string string. Entonces, ya podemos representar un contacto con estos campos y estos atributos. Entonces, yo voy a crear el contacto, ¿vale? Y luego voy a copiar todo esto, ¿de acuerdo? Voy a crear aquí en el SQLite un contact, ¿vale? El objeto contact, como se ve ahí claramente, va a tener todos estos parámetros, ¿de acuerdo? Eh, no voy a cambiar nada porque me estoy basando en el tutorial. Eh, lo que sí vamos a ver es que tiene el int id, string name y string phone number, que además, bueno, podéis ver que son privados, son variables privadas, ellos los definen como privadas, ¿de acuerdo? Y además se crean distintos constructores, un constructor contact en el cual se definen tres campos, otro que se definen dos campos, otro de tres campos y otro de dos campos, ¿de acuerdo? La diferencia está en que en el caso de hacerlo así, nosotros le pasamos por parámetro el ID, es decir, si nosotros generamos el ID manualmente, o de esta forma que el ID se genere automáticamente. Entonces, si yo creo un contacto con nombre y número de teléfono nomás, pues el ID debería generarse solo, ¿de acuerdo? Y luego están los getters y setters, porque recordemos que son variables privadas, ¿sí? Entonces hay que darles getters y setters. Igual que en Java, aquí no cambia nada. Siguiendo con el tutorial, ellos nos dicen, bueno, hay que crear ya, hay que definir lo que ellos llaman el database handler, ¿ok? El database handler es, lo que dice su nombre, el gestor de base de datos. Bueno, es una clase que va a gestionar la comunicación con la SQLite. Yo en Java le suelo llamar database admin, ¿de acuerdo? O sí, database admin, pero ellos le llaman database handler. Yo le voy a llamar database handler para poder mantener la consistencia, por si acaso sale en alguna parte el nombre handler otra vez y así no nos confundimos. El handler es el database admin y es la clase que va a gestionar la comunicación con la base de datos, ¿de acuerdo? Como claramente se ve ahí, extenderá del SQLite Open Helper, perdona, que es la clase ya propia de Android, en el cual se definen los métodos básicos necesarios
para poder trabajar con la base de datos, ¿de acuerdo? Esto es cuando se crea la base de datos y esto es cuando se actualiza la base de datos. Y necesita un constructor, que por alguna razón no me lo ha generado, obviamente porque create constructor matcher, ok. El constructor debería ser uno de los dos, o usando, hay dos tipos de constructores, podemos inclusive crear los dos, no importa, no pasa nada. El primero no tiene un gestor de errores y el otro tiene un gestor de errores. ¿Okay? Esa es la única diferencia. Si nosotros creamos el database handler sin un gestor de errores, pues no tendremos ninguna clase que reciba errores de, errores típicos de queries, errores de la base de datos. Bien. En el ejemplo que ellos tienen aquí, pues han creado uno sin gestor de error, inclusive uno que tiene solamente context. Y podríamos utilizar este mismo. Yo voy a copiar todo el código de aquí directamente y lo vamos a colocar ahí. Posiblemente puede ser, como haya diferencia de versiones, nos tire algún error. Ahora lo voy a ver. Por ahora vamos a probar con esto. Lo pego. Veo que no, perfecto. ¿Qué es lo que define aquí? ¿Qué se define aquí? Primero define la database version. Esto es una variable obligatoria cuando queremos llamar al constructor de este elemento aquí. O sea, nos pide siempre una versión de la base de datos. Un database name, que es el nombre de la base de datos. En este caso ellos le llaman un contact manager. Es como en sistemas de SQL, de MySQL, es el nombre de la base de datos. Y la tabla, el nombre de la tabla en concreto que nosotros vamos a ir creando. ¿Okay? O sea que esto es un nombre genérico, o sea, es un nombre que va a ser el nombre de la base de datos concreta cuando hacemos un create database en SQL. Y esta es una tabla. Podría ser múltiples tablas. Acá hay una tabla contacto, pero yo podría venir, copiar esto y hacer tabla users. ¿Ok? Users. Y lo voy a llamar usuarios, por ejemplo. O sea, y luego tendría que crearle acá abajo, ¿vale? Eso no basta con definirle aquí, hay que luego usarlo acá abajo. Ahora vamos a ver. Y aquí ya define ya en los parámetros concretos de cada uno de los de la tabla, en este caso la tabla contactos. El ID, la columna ID, la columna name y la columna phone number. Cuando yo hago un new database handler, ¿ok? Y cuando esté listo para poder crearse, él lo que hace automáticamente es hacer un onCreate. Igual que en el activity, este método nosotros no lo llamamos, sino lo llama el sistema cuando está listo para poder crear la base de datos. ¿Ok? Entonces, el onCreate va a crear una tabla, en este caso, string create contact table, ¿de acuerdo? Le va a guardar la query, va a crear una query que se va a llamar así, en el cual la query, como podéis ver, es idéntico a cualquier otra query de SQL. Create table con el nombre de la tabla contacts, donde ahí abre paréntesis, donde la primera ID es un integer primary key, la name es un text y la phone number, que es este, es un text también. Y luego ejecuta usando db.exec, porque el db, que es este de aquí, es la referencia en la base de datos ya. Exec SQL es ejecutar SQL y va a ejecutar SQL y va a crear la tabla. Cuando se hace un upgrade, cuando se quiere actualizar la base de datos, ¿sí? Se llama al drop table si existe, o sea, mata la tabla, ¿sí? Y luego llama al onCreate para crear la tabla de nuevo. ¿Okay? El proceso de un upgrade es un proceso que se ejecuta cuando detecta que hay que actualizar la aplicación, ¿vale? Pero nada más. Mata todas las tablas viejas de ese sistema y crea una nueva. ¿De acuerdo? Cuando hay que actualizar la estructura de la tabla. Bueno, teniendo esto, ahora en el tutorial que nos dan una explicación de cómo ejecutar los CRUD, los Create, Read, Update y Delete operaciones. ¿De acuerdo? Como por ejemplo insertar un nuevo récord. ¿Vale? Entonces, yo mismo voy a definir este método, ¿sí? Add contact, en el mismo handler. ¿De acuerdo? Aquí abajo. Vamos a importar los content values, que es una clase propia de values, ¿vale? Y vamos a definir, y lo que hace es crear como si fuese un hashmap, ¿de acuerdo? Content values de tipo hashmap, en el cual coloca en un lado
el key name, o sea, el nombre, o sea, este de aquí, el name. Y el otro lado, el nombre que tiene el objeto contacto que vamos a pasarle por parámetro. Lo mismo con el phone number y el phone. Y por último le hace un db.insert en la tabla contactos con los valores. En este caso, por ejemplo, no se define la ID, entonces automáticamente, como es una ID primary key, se va a hacer autogenerable. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo. Vamos a crear esta referencia, vamos a crear esto en el activity de Twitter, porque es el último que tengo yo, el de inicio, ¿vale? Vamos a importarlo. Database handler igual a new database handler. Vamos a pasarle como contexto el activity, que es lo que nos pide. Vamos a crear un contact. Contact igual a new. Perdona, igual a new contact. Y como parámetro le voy a pasar Johnny, phone number 55502 tal. ¿Ok? Bien. Entonces ya tengo un contacto. Y por último digo, ¿sabes qué? Quiero meter en la base de datos, ¿sí? Add contact. Perfecto. Con esto se supone que debería agregarse el contacto. ¿Cómo lo vamos a ver? No lo vamos a poder ver. Si queremos luego poder verlo, habría que luego leer el contacto. Entonces, vamos a implementar el get contact para ver que se haya leído bien, ¿de acuerdo? En el handler, y así tendríamos la posibilidad de probar todo esto. Muy bien. En el caso de get contact, el cursor es como el iterator, es una forma de para poder ir pasando por fila a fila, ¿de acuerdo? Es el método que ellos tienen para poder saltar de fila a fila. En el caso de MySQL es el RS, es el read next, ¿no? El result set read next, ¿vale? En este caso es el cursor. El cursor, el resultado de una query, de ejecutar la query, esta que vemos aquí, ¿sí? es el cursor. La query es lo que dice este formato de usar la query, lo que nos permite es decirle que no es igual a una SQL, ¿vale? Es en la tabla contacts llama, ¿sí? A todos le pide todos los campos que salen en este array de strings, ¿de acuerdo? Key ID, key name, key phone number, donde la selección, o sea, donde digamos el where, ¿sí? El filtro es que el key ID puede ser cualquiera, ¿de acuerdo? Da igual. Perdona, no puede ser, error mío, puede ser el que sea igual al que va a reemplazar con el valor de aquí, ¿de acuerdo? O sea, esto, aquí se va a reemplazar el valor que le pasemos por ID, que es este de aquí. A nosotros nos interesa que nos devuelva el objeto, el contacto con el ID, da igual, el 0, el 1, el 2, el 3. Entonces, va a reemplazar, selección, va a decir que donde la selección sea igual a, por ejemplo, a 1. Y luego aquí nos podemos poner más parámetros como group by, having, order by y limit. Como ponemos todo null, pues va a coger ningún límite, ningún order by, ningún having, ningún group by. Pero lo importante de esto es que se construye, le dices, pues hazme una select en table contacts de las columnas key ID, key name y key phone, donde key ID es igual a, aquí reemplaza esto de aquí con esto. ¿Ok? Bien. Va a ser cursor move first, como me interesa solamente el primero, o sea, porque me va a devolver siempre uno nomás, porque es solamente un contacto, pues va a ir al primero y luego va a ser new contact, va a crear un objeto contacto donde va a ser cursor.getString. Esto es igual que result set, cursor.getString, cursor.getString, ¿de acuerdo? Este lo hace un parse int porque el ID tiene que ser de tipo int y va a devolverme un contacto, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a entrar aquí, le voy a decir, bueno, perdona, al Twitter, y le voy a decir database handler.get contact. Vamos a ponerle que el ID sea 0, esperemos que coja bien el 0. Vamos a poner que contact 1, digamos, va a ser igual a esto, ¿okay? Que es la devolución. Y por último vamos a poner logv.imprime. En este caso estamos en la tag del Twitter Activity, vamos a imprimir
el nombre que nos da el contacto 1, .getName. Muy bien, voy a poner un más. Ejecutamos. La aplicación, vamos a ver cómo se ejecuta. Va a entrar al Activity Login Twitter. Y se supone que todo esto lo va a ejecutar al principio y debería ya imprimirme algo abajo. Vamos a limpiar esto, que no me... Bueno, no vamos a filtrarlo en base a Twitter Activity mejor. Bueno, me tiene un error. El error posiblemente es porque estoy ejecutándolo antes de tiempo. ¿Ok? O porque el index error requested with the size of 0. No se hizo correctamente esto, ¿de acuerdo? No se hizo el insert bien, ¿vale? Ok, vamos a verlo ahora por qué. Bueno, como me está tirando error, lo que voy a hacer es que se inserte la ID de forma manual, para estar seguros que está haciendo esto bien. Key ID. Vamos a poner aquí cursor.getID. Y vamos a crear que el contacto, cuando esto lo que nos va a asegurar es que el insert lo va a meter una ID, porque parece ser que por alguna razón no me está haciendo esto bien. Vamos a meternos aquí, cuando hagamos el constructor vamos a pasar también una ID, vamos a ponerlo ID 4, ¿ok? Entonces ahora puedo pedir la 4 y ahora sí se supone que debería funcionar. Vamos a ejecutar y si eso funciona, entonces sabemos que el problema está en que nos está haciendo autoincrementable. Es posible que el sistema de autoincremento no está asociado, habría que definirlo y pues como no le he puesto solamente primario y ya está, o sea key primary, no se está ejecutando un incremento. Bueno, bueno, a ver, ahora mismo no está devolviendo nada, creo. Skin, esto es otra cosa, login, eso. Vamos a ejecutarlo otra vez más. Segundo. Vale, no se está ejecutando. Bueno, he conseguido, pero voy a explicar exactamente cuál fue el error que tenía. Por desgracia, la base de datos no se estaba borrando y tenía viejas versiones, se había guardado una versión, un valor antiguo, entonces no se estaba actualizando. La siguiente vez que ejecute me va a tirar error porque ya existe la ID 4 en esa base de datos. Para que esa base de datos se limpie, tiene que ejecutarse el on upgrade, ya les dije. Y para que detecte que se tenga que upgrade, tenemos que venir aquí y cambiar la versión de la base de datos a 3. ¿De acuerdo? Nosotros cambiamos las versiones, lo que hace el sistema operativo cuando arranca esto, el sistema operativo de Android me refiero, es detectar que ha cambiado la versión y va a matar la vieja tabla y le va a crear una nueva tabla, ¿vale? Es la única forma de hacer que se ejecute el upgrade. Y cuando se mate la vieja tabla y se cree la nueva tabla vacía, en ese momento el proceso de insert y upgrade va a funcionar bien, ¿de acuerdo? Ahora se está ejecutando, vamos a ver que se ejecute. Y con eso vamos a ver que funciona el insert y upgrade. Como podéis ver, ya ha insertado y ha leído. Si a la siguiente vez que yo ejecute, mira, yo voy a quitar los mensajes de base de datos nomás, los filtros voy a quitar, y veis que sale esto aquí. La siguiente vez que ejecute, intente insertar en la posición 4, me va a tirar un error y me va a decir que no puede porque ya existe una posición 4. Miren. Este error que tira aquí es porque, y me lo dice en la línea de insert, no se puede insertar porque tiene que ser unique, único. Y como el no se hace en insert, pero sí que ya existe un valor ahí, que es el de antes, el de leer, entonces sí que lee el objeto que hay ahí. O sea que no pasa nada, simplemente falla el insert. Con esto, y bueno, si queréis seguir, podemos seguir viendo las distintas opciones que hay aquí. Se podría ya hacer un select genérico, en este caso está haciendo un select con el get all contacts, ¿de acuerdo? Podemos copiar este y pedir todos los contactos, data handler, y pedir una lista, por ejemplo, de contactos. Entonces ahora me va a volver siempre uno, como no tengo más, pero sabes que agreguemos otro, digamos, en el ID 3, Johnny 333.
Entonces, si yo le digo, mira, en vez de hacer esto, le digo, vamos directamente poner aquí que el database handler.get all contacts me debería imprimir en el log, me debería imprimir ahora dos contactos, que son los de el Johnny y el Johnny 3333, ¿vale? Así, de forma, se podría ir agregando y agregando y agregando eh, eh, opciones. Bueno, aquí sí, me lo da, pero me lo da como objetos de contacto, ¿ok? Uno aquí y otro aquí, que sí que hay dos contactos. De esa forma también luego ya se puede hacer aquí dice cómo hacer el get contacts count, el update record para hacer un update, ¿de acuerdo? Eh, y etcétera, se podría, y luego el de borrar records, que es el borrar record. Todos son procesos básicos de, bueno, en este caso hay que respetar la nomenclatura de SQLite, pero por detrás estamos hablando que utiliza SQL normal, ¿de acuerdo? Y con esto, bueno, esto es el único parte del tutorial que vamos a hacer, es una parte y ya está.